pero hay un pequeño cambio. Ella viene a las 3 de la tarde y el turno en este momento es para el doctor Derwin Guevara Sirias. Él es de Nicaragua y él nos va a hablar acerca de las terapias de tercera generación. El doctor Derwin ya está en la sala. Él es licenciado en psicología, tiene posgrado en psicología familiar y prevención de la violencia intrafamiliar. Además, tiene un posgrado en psicología pastoral, otro posgrado en derecho socio-religioso, también un diplomado en epistemología de la educación y un máster en docencia y diseño curricular. Dentro de su experiencia resalta el ser psicólogo clínico y educativo en proyectos de compasión. Además, es fundador de la consultoría CELIM, catedrático de la psicología, de psicología en la Universidad UML, UNIC y el ECAP. También es coordinador académico del Instituto Psicológico y de Capellanía, psicólogo clínico, educativo privado, escritor, terapeuta, especialista en niños y adolescentes. Él es el doctor Derwin Guevara Sirias y está con nosotros esta tarde. Buenas tardes, doctor. El doctor Derwin está por aquí. Esta es la exposición del doctor, ya está lista. Terapias de tercera generación con motivo de la celebración del 40 aniversario del Colegio de Psicólogos de Honduras en el evento científico La Psicología y las Nuevas Tendencias en Investigación Científica 2022. Un evento que también está llegando a ustedes gracias a el Colegio de Psicólogos de Honduras, capítulo norte, dirigido en la presidencia por el doctor Manuel Orellana, que gracias a él y su junta directiva se ha hecho un trabajo extraordinario y debido a ello, pues continuamos aquí ya luego de un día y medio, porque iniciamos ayer y ahorita ya nos llevamos la mañana y continuamos hasta las 5 de la tarde para darle clausura y posteriormente seguir la fiesta con motivo de la celebración del Día Psicólogo para todos los psicólogos que estén debidamente colegiados. Esta noche habrá una cena en el Hotel y Club Copantel, ¿sí? A partir de las 7:30 de la noche en el Salón Trujillo. Así que ya hay una asistencia confirmada de más de 100 colegas de la psicología. Va a ser una celebración muy amena y muy bonita. Le damos la bienvenida al doctor Derwin Guevara Sirias, que nos hablará de las terapias de tercera generación desde Nicaragua. Bienvenido, doctor, y gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias. Saludos. Qué emocionado estoy. Bajemos la pantallita un poquito. Ahí, perfecto. Ahí está Ahí bien. está bien, Ok, doctor. excelente. Usted me asiste ahí si estoy fallando en algo. Bueno, un saludo desde la hermosa tierra de lagos y volcanes. Lo dejamos aquí en la sala, doctor. Es suya la sala. Ok, usted me asiste para compartir las imágenes, Claro, ¿verdad, doctor? con mucho gusto. Claro, claro, Ok, claro. excelente. Entonces yo lo voy indicando. Bueno, saludos. Bueno, ya el doctor colega estuvo hablando un poco de mi trabajo como psicólogo aquí en Nicaragua. Y para mí es un honor poder compartir y a dar mis aportaciones en el desarrollo de las investigaciones científicas en este tema tan importante y que en los últimos años me he estado especializando, como es la psicoterapia. Sin duda alguna, pues el tema en cuestión de terapias de tercera generación es un tema que está en constante evolución, constante movimiento. Voy a tratar estos 45 minutos de poder exponer 4 aspectos importantes. Y creo que ya podemos empezar a compartir las imágenes. Compartir 4 cosas muy importantes. Primero voy a hablar sobre
una breve historia del desarrollo de las terapias de tercera generación. Porque para poder entender el concepto, tenemos que saber de dónde surgieron, de dónde vienen. También voy a estar haciendo una descripción teórica funcional de las terapias de tercera generación. Luego estaré hablando brevemente de lo que son las terapias en sí, los tipos, la clasificación taxonómica que existe de estas terapias y al final unas conclusiones donde voy a dar mi humilde aportación sobre la perspectiva y hacia dónde se proyectan estas terapias de tercera generación. Como los demás expositores, pues también al final daré un tiempo para preguntas y comentarios, esperando poder evacuar cada una de sus interrogantes. Bueno, entonces si tenemos que hablar de la historia de las terapias, escritores como Hayes en el año 2001 principalmente hablaba de 3 olas o 3 movimientos importantes. Estos 3 movimientos importantes catalogados como las olas. Una primera ola se ubica aproximadamente en la década del 40 al 60 y básicamente es el nacimiento, surgimiento y la expansión de la terapia conductual. Como recordamos, la terapia conductual tiene su base científica en los descubrimientos de Pavlov y en la Doctor, terapia racional. doctor, Dígame. sí, regálenos un segundito que se nos adelantó un poquito, por favor, para empezar y darle seguimiento con la presentación. Ok. Nos dice cuando estemos listos, por favor, licenciado Gerson. Estamos listos. Un momento. Disculpas ahí a la audiencia, esperamos que se sigan conectando, y aprovechemos la exposición del doctor Dervin. Entonces, estamos ahí definiendo la presentación suya. Perfecto, está bien. Para que vayamos de acuerdo a las filminas. Está bien. Vayamos ahí en consonancia. Si quiere, mientras tanto, puede seguir platicando un poquito, doctor, acerca de usted y todo. Ok, sí. Bueno, voy a aprovechar para compartirles el último libro que escribí y que será el lanzamiento este 4 de diciembre en el Congreso Nacional de Psicología aquí en Nicaragua, organizado por la Asociación Nicaragüense para el Desarrollo de la Psicología, quien preside el licenciado Roberto Doña y que también fue el enlace para que yo pudiera estar con ustedes hoy. Excelente. Y este manual de psicoterapia voy a estar haciendo el lanzamiento el mes de diciembre en este congreso y pues me gustaría hablarle un poco de este manual en su momento si es posible, pero no sé si ya tenemos las imágenes. Claro, claro, claro. Solo me gustaría conocer sus redes sociales, cómo lo encontramos, qué plataformas usa, en dónde está más activo. Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. Pero estoy más activo en Facebook. En Facebook pueden buscarme como Dervin Guevara o si no, pueden buscarme como Consultoría ELIN y Desarrollo del Talento Humano. Desde ahí estamos desarrollando programas de capacitación a nivel de diplomado, posgrado y maestrías en convenios pues con instituciones de capacitación y universidades. Entonces ahí voy a estar hablando un poco más sobre la publicación de este libro de lanzamiento a cara de poderlo también promover en los demás países. Creo que el próximo año tenemos el Congreso en Honduras, que el cual yo soy parte del comité científico organizador de este congreso y van a tener la oportunidad de conocer de este libro y adquirir algunos ejemplares. Excelente, vamos a estar pendientes de su llegada a Honduras. Y en diciembre es en Nicaragua. Sí, de hecho quiero aprovechar y agradecer a la Asociación Nicaragüense para el Desarrollo de la Psicología, de cual soy miembro. Ellos me están facilitando en este momento las oficinas para tener un espacio más cómodo, más climatizado y no tener interrupciones, pues como a veces ocurre y le ha pasado a los otros expositores de la idiosincrasia de nuestros países que ustedes ya conocen. Y entonces estoy aquí en las oficinas de Andexi y entonces el 4 de diciembre les comentaba que tenemos el Congreso Nacional de Psicología. Aquí en Nicaragua yo voy a tener la oportunidad de compartir una ponencia sobre psicología educativa
y problemas de aprendizaje. Y también hay un espacio en el Congreso que le llamaron 2 libros y un café. Este espacio lo que da es la oportunidad de 2 escritores nicaragüenses, en este caso mi colega, la psicóloga Heidi Úbeda, y yo vamos a estar compartiendo nuestra experiencia de la escritura de estos libros. Ella tiene su libro que va a publicar y pues yo el manual de psicoterapia que va a estar disponible en el mes de diciembre. Y este manual de psicoterapia, cuéntenos un poquito más respecto a este contenido, doctor. Ok, el manual de psicoterapia es un compendio, un trabajo que desarrollé de investigación, de análisis y de práctica principalmente. Es decir, la mayoría, por no decir todas, de las técnicas y estrategias que aglutiné en ese manual, pues yo la he puesto en práctica en mi praxis como psicoterapeuta. Y pues puedo validar y comentar mi experiencia de la efectividad, las limitantes y los desafíos que conlleva usar cada una de estas prácticas o de estas técnicas, perdón, estas intervenciones, principalmente en nuestro contexto latinoamericano y más particularmente en nuestro contexto centroamericano. También otra razón por la cual escribí este manual es por la carencia de capacitación y preparación de los psicólogos en esta área. Fui catedrático de psicología en muchas universidades por años y siempre me encontraba con la pregunta que los estudiantes me hacían, que una vez que egresaban de la carrera y empezaban a hacer los diagnósticos, las evaluaciones psicológicas, siempre decían, ¿y ahora qué hago? ¿Qué vamos a hacer con el diagnóstico, con el paciente? Entonces, yo les remitía a los manuales o los libros de literatura y observaba que en alguna medida, y no sé la razón por qué, pues hasta el momento no lo sé, en alguna medida muchos de estos manuales, gran parte de sus páginas ocupan un montón de textos para dar la base teórica, pero la práctica o la metodología para poner en práctica estas técnicas y estas estrategias o los protocolos pues no estaban presentes. Entonces vi esa necesidad de literatura y de capacitación en los psicólogos en nuestro país, entonces desarrollé este manual. Dice Franklin Flores, para todos los de la sala, que ya somos 125, dice, les vamos a dar un tour por Managua. El congreso es el 4 de diciembre en el Hotel Camino Real. O sea, ya la invitación ya la extendió el amigo Franklin Flores. No sé si lo conoce. Excelente, sí, excelente, claro que sí. 4 de diciembre en el Hotel Camino Real de Nicaragua, en Managua. Sí, va a ser el sí. congreso. Esperamos que va a ser un evento que va a sobrepasar las expectativas, no solo en la parte logística, organizacional, sino en la forma en que ha sido diseñado el Congreso y los expositores y las temáticas a abordar. Muchos de mis colegas especialistas en muchas áreas y muy buenos, pues van a tener su participación en estos espacios y sin duda alguna pues será un tiempo importante para establecer conexiones, lazos y hacer una retroalimentación para el desarrollo de la psicología en nuestro país, que es un desafío que me imagino que también está presente en todos los países centroamericanos principalmente. Claro, claro. ¿Va a tener algún costo el ingreso al Congreso, doctor? Sí, el Congreso cuesta $40 y eso incluye pues el acceso a todas las actividades que se van a desarrollar. Entre ellos están charlas, simposios, talleres en áreas específicas que se han diseñado. Entonces, por ejemplo, en organizacional, educativa, clínica, y los asistentes podrán asistir, valga la redundancia, a cualquiera de las que a ellos les guste durante el desarrollo del Congreso por los ¿Cuánto va a durar? $40. ¿Cuánto va a durar el Congreso? ¿Un día, 2 días? ¿Cuál va a ser la duración? Es de un día, de un día. Un día. Corrido 8 horas. Sí, sí, es prácticamente todo el día y parte de la noche para aprovechar el tiempo al máximo. Pues tenemos aquí 150, casi 127 están ahorita ya.
escuchando sobre el Congreso. Excelente. Buena hora. Y máxime que usted es uno de los que está dirigiendo, ¿verdad? Sí, si Dios lo permite, pues ya estamos a pocos días del evento y será algo extraordinario para nuestro país, para el desarrollo de la psicología. Sin duda alguna, así lo será, doctor. Y hoy sí ya estamos listos con su presentación, así que lo dejamos con la primera filmina de su presentación, Terapias de Tercera Generación, por el doctor Dervin Guevara. Éxito, Excelente. doctor. Muchas gracias. Saludos y bendiciones nuevamente para los que acaban de ingresar al chat, a la plataforma. Es para mí un tremendo honor poder estar frente a la pantalla con ustedes, conocerles de esta manera. Y sin duda alguna tendré la oportunidad de conocerles personalmente en algún momento y poder compartir, aprender de ustedes y poder compartir también los conocimientos y la experiencia que he adquirido en estos años. Entonces el tema que me ocupa ahora es terapias de tercera generación. ¿Qué será lo primero que se vendrá a la mente cuando psicólogos recién egresados, incluso algunos que tienen algunos años, escuchan sobre terapia tercera generación? Y aplicando un método deductivo sencillo, pues si hay tercera generación significa que hay primera y segunda generación. Entonces a esta primera o segunda generación, si se le puede llamar así, autores como Wilson, Say y Hayes le llamaron las primeras olas o el desarrollo de la base teórica de la tercera generación. Entonces en este momento, en estos minutos voy a poder compartir 4 cosas importantes sobre las terapias de tercera generación. En primer lugar, avanzando en las láminas, pueden darle a avanzar. Vamos a hablar de una breve historia del desarrollo de las terapias psicológicas, ¿verdad? Ahí vamos a incluir las terapias de primera generación o primera ola, de segunda ola y por supuesto de la tercera ola. Lo segundo que voy a hablar es de la descripción teórica y funcional de las terapias de tercera generación. Aquí nos vamos a encontrar frente a un desafío que voy a hablar con bastante detenimiento de que aunque existe una base teórica, es empírica, y cuando hablamos de la descripción funcional vamos a dar cuenta de que vemos el desafío de que estas terapias pues carecen de metodología y de protocolos, pero lo vamos a ver con detenimiento más adelante. Después voy a estar explicando brevemente cuáles son estas principales terapias. Los especialistas las han agrupado en tres particularmente, y ahí se desprenden otras más. Y al final pues voy a estar haciendo unas conclusiones. Y en estas conclusiones voy a dar mi aportación y mi perspectiva de las ventajas o desventajas, por decirlo así, de lo que estas terapias de tercera generación ofrecen para los que nos dedicamos a la psicoterapia. Entonces vamos a la siguiente lámina y vamos a ver el primer tema, que es una breve historia del desarrollo de las terapias psicológicas. Entonces todos los que tenemos formación académica, sabemos que la psicología, no sé si me escuchan, creo que se cortó el video. Sí, se escuchamos. Ok. Sí, Está active la cámara, nítido, nítido. Se escucha perfectamente. Ok, entonces ahí me imagino que el video se va a restaurar cuando sea posible. Por favor, todos los integrantes de la sala, que ya estamos en 130, apagar el micrófono, por favor. Y la cámara. Gracias. Continúe, doctor. Disculpa. Ok. Y sabemos que cuando nos remontamos al desarrollo de las terapias, el primero se puede ubicar en la década de los años 40 y 60. Puede darle a la siguiente lámina, y a eso los especialistas le han llamado la primera ola. Esta terapia o este conjunto de terapia tiene su base teórica, que es la terapia conductual. Tiene como premisa fundamental que la conducta que es observable, la conducta es el resultado de estímulos controlados
estímulos ambientales y que eso produce una conducta X, una conducta en particular. Las aportaciones del desarrollo de esta terapia, bueno, se remontan a los descubrimientos accidentales del Pavlov con los experimentos que realizaba con sus perros cuando estaba alimentándolos, y cuando se desarrolló en base a estos descubrimientos la teoría del condicionamiento operante. Y ya una formulación un poco más estricta de que al querer eliminar o reforzar X conducta, entonces se le agrega un elemento, un estímulo, ya sea positivo o negativo, para reforzar o para eliminar X conducta. Aquí encontramos autores como Watson, Skinner, quienes incluso afirmaban, uno de ellos, Watson decía de que si le daban un grupo de 100 niños, él podía hacer de ellos médicos, especialistas, abogados, por medio de este condicionamiento. Después nos encontramos con la segunda ola. Esta segunda ola se ubica entre los años 70 y 90. Esta segunda ola retoma los principios de la conducta de la terapia conductual y formula un nuevo enfoque, es lo conocido como la terapia cognitiva conductual. Establece un nuevo paradigma psicológico donde se establece que la base de la conducta es el pensamiento. Entonces, observar la conducta, que es el fenómeno visible, nos ayuda a deducir, a identificar, clasificar y tipificar los pensamientos. Entonces aquí aparece toda una base teórica y aparecen conceptos como las distorsiones cognitivas, los sesgos cognitivos, los pensamientos negativos, la rumiación cognitiva. Y entonces el paradigma establece que el surgimiento de un pensamiento en particular produce una emoción en particular, y esa emoción en particular desencadena en una conducta en particular. Entonces ese paradigma establecía de que para modificar la conducta no deseada o desadaptada, no había que trabajar con los estímulos ambientales, no era suficiente, sino que era necesario ir a la raíz de la conducta, que en este caso sería el paradigma, la estructura cognitiva, la estructura de pensamiento del individuo. Entonces, por ejemplo, las fobias o las conductas compulsivas tenían su raíz en un pensamiento en particular. Entonces, los psicólogos cognitivos, las estrategias, las técnicas y el abordaje que desarrollaron, estaba dirigido específicamente a modificar la estructura de pensamiento o los tipos de pensamientos, y ahí se desarrolló toda una base teórica que dio origen al gran abanico de estrategias y técnicas utilizadas en la TCC, que es la terapia cognitiva conductual. Llegamos al año 90 hasta el año 2000, y entonces se desarrolla la tercera ola, y es lo que se le conoce como la terapia de tercera generación. Entonces, aunque autores registran el inicio de este movimiento en los años 80, por ejemplo, escuchaba una exposición ayer de la doctora y el doctor en España, no recuerdo ahorita su nombre porque no son tan comunes para nosotros en Latinoamérica, pero bueno, estos doctores hablaban del descubrimiento de la sofrología, ¿verdad? Y pudieron escuchar en la parte histórica de que esto se desarrolló en los años 80 porque quería como una nueva propuesta a las estrategias psicológicas que se estaban desarrollando en la época. Pero básicamente el desarrollo principal y auge de las terapias de tercera generación surgen a partir del año 2000. Encontramos escritos muy buenos y muy interesantes de Wilson, de Jacobson, de Hyde, de Say, de Lehane, en donde no hablan de nuevos conceptos que todavía pues aún no han sido difundidos,
pero que establecen un nuevo paradigma. Esto se le conoce como una reingeniería o replanteamiento del paradigma cognitivo-conductual y da un avance adaptativo y menos estandarizado. Esto es importante mencionarlo y recalcarlo porque en la terapia cognitiva conductual existe sin duda alguna una rigidez en la práctica de las técnicas y las estrategias. Encontramos en estas técnicas protocolos, pasos, metodología bien definida, pero muchas de estas técnicas o estrategias no eran efectivas en todos los casos. Entonces, esta nueva propuesta de la tercera ola o la terapia de tercera generación tiene un pensamiento más laxo en el sentido de que estas técnicas y estrategias o terapias son más adaptativas y menos estandarizadas. Y cuando me toque exponer la parte teórica funcional, voy a explicar mejor esto, porque los psicólogos que aplicamos la terapia cognitiva conductual, sabemos que cuando estamos frente a trastornos tipificados o clasificados en el DSM-5, pues básicamente repasamos, usamos los manuales o la metodología que la terapia cognitiva conductual plantea y la aplicamos a los pacientes porque son técnicas y estrategias estandarizadas. Y la terapia tercera generación establece de que o busca que estas nuevas técnicas o estas nuevas terapias sean más adaptativas al sujeto, al paciente. Es decir, si la terapia X, por ejemplo, la terapia de desensibilización sistemática o la terapia del role playing o la estrategia de la inoculación para el manejo del estrés es útil para estos tipos de pacientes, pues tener otras herramientas, otros recursos que sean útiles para los pacientes que se ha demostrado empírica y científicamente que este conjunto de terapias de la cognitiva conductual no son efectivas. Las terapias de tercera ola o de tercera generación no es que desconocen o los apologetas de estas terapias no es que desconocen o desvalorizan las terapias de la TCC, sino que plantean que ese porcentaje en el que los pacientes no es efectiva esa terapia, las terapias de tercera generación sí son efectivas porque son adaptadas a estos pacientes, al fenómeno de estos pacientes y por ser menos estandarizadas produce efectos más rápidos y más significativos en los pacientes. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Y ahí en la siguiente lámina quiero introducir la descripción teórica funcional de las terapias de tercera generación. Entonces, cuando hablamos de la descripción teórica, estamos hablando de los marcos de referencia que usan estas terapias de tercera generación. Y cuando hablamos de la descripción funcional es cómo se aplican, en qué casos y esa flexibilidad que ellas promueven para que sean más efectivas en los pacientes. Veamos la siguiente lámina, por favor. Entonces, cuando hablamos de terapia de tercera generación, hablamos de tres componentes muy importantes. Primero, que las terapias de la tercera generación son flexibles. Cuando decimos que son flexibles, significa de que aunque lleven unos pasos en particular, por ejemplo, cuando hablamos de la terapia breve intensiva de urgencias, esta terapia habla por lo menos de 6 a 8 sesiones. Un ejemplo. Entonces el psicólogo que aplica la PIU, que es la terapia breve intensiva de urgencia, el psicólogo
se apega al procedimiento, a lo que establece la metodología, lo que se debe hacer en la primera sesión, los objetivos de la primera sesión, las actividades de la primera sesión. Después se apega a lo que establece a realizarse en la segunda sesión, los objetivos, las técnicas, las pruebas a utilizar. Mientras que las terapias de tercera generación habla de la flexibilidad. ¿Qué significa flexibilidad? De que el terapeuta tiene la capacidad y la obligación de ver de que aunque existe la metodología, no necesariamente va a ser efectiva para ese paciente en particular. Por lo tanto, él puede hacer una modificación, una adaptación, una regulación como terapeuta si ve que los resultados no son los obtenidos, o si el paciente se estaciona o en una de las sesiones, en una de las etapas del proceso terapéutico, no colabora, interrumpe las sesiones, entre otras variables que existen en lo que conlleva la psicoterapia. Otro aspecto importante es la adaptabilidad. Es decir, son terapias adaptativas. Y en este sentido, desde mi perspectiva, son tan adaptativas que permite que el paciente o usuario, como queramos llamarle, pueda desarrollar en alguna medida una especie de psicoterapia constructivista. O sea, ¿a qué me refiero con psicoterapia constructivista? Es decir, que el paciente o el usuario no es un sujeto pasivo en la psicoterapia, es decir, que está obedeciendo y esperando las instrucciones del terapeuta en qué va a hacer en la sesión, qué va a hacer mientras llega la siguiente sesión, en la semana, las tareas en casa, las asignaciones a realizar, los ejercicios, sino que son tan adaptativas que el paciente se apropia, se vuelve protagonista y se vuelve en alguna medida parte como un colaborador, por decirlo así, un colaborador del diseño de esta psicoterapia. Porque uno de los postulados de esta terapia tercera generación es que el paciente ya no es alguien inferior al terapeuta. En la TCC, el terapeuta es el especialista, es el que conoce los fenómenos psicológicos, sabe cómo funcionan, cómo entienden, entrena, capacita, educa al paciente. En la terapia de tercera generación, ese desnivel, por decirlo así, de autoridad y conocimiento se elimina, y el paciente es sujeto activo de la realización y en algún momento del diseño de la psicoterapia. Y cuando hablamos de que son contextuales, es decir, que parte de la premisa de que todo fenómeno psicológico, todo trastorno o toda intervención psicológica que se vaya a hacer debe partir del contexto del sujeto. Cuando hablamos del contexto del sujeto, hablamos de todo lo que conlleva a los aspectos ambientales donde el sujeto se desarrolla. El hogar, la familia, su contexto laboral, cultural, social, religioso, político. Y de ese contexto, entonces, se desarrolla la psicoterapia. Arriba les escribí un párrafo para resumir un poco también. La terapia tercera generación es una corriente teórica con poca o nada de base científica propia. Entonces, cuando digo que es poco o nada base científica propia, es que la base científica que posee es la que heredó de la primera y la segunda ola, es decir, de la base científica de la conductual y la base científica de la cognitiva. Y bueno, ¿y esto a qué se debe? Se debe principalmente a que es una terapia relativamente nueva. Y todavía hay mucho que hacer, mucho por experimentar, mucho por estudiar, por demostrar. Y a eso están dedicados ahorita los terapeutas que utilizan las terapias de tercera generación.
Carece de metodología, que es lo que explicaba hace unos momentos. Por consiguiente, no existen manuales instructivos, no existen protocolos. El terapeuta debe desarrollar un instinto curativo, sanador, para poder ir adaptando las técnicas y las estrategias para el paciente en particular. Por lo tanto, no hay protocolos. Es de individual aplicación principalmente. Y más que una propuesta formal, las terapias de tercera generación son aplicaciones emergentes de terapias contextuales. Entonces, cuando digo que son terapias o son aplicaciones emergentes contextuales, me refiero a que buscan llenar ese vacío y esa adaptabilidad a los cambios de las nuevas generaciones. Los que hemos estudiado un poco de filosofía e historia, nos damos cuenta de los cambios significativos que se dan en las futuras generaciones. Por ejemplo, lo que los expertos lo han llamado las generaciones millennials, las generaciones baby boom, las generaciones de cristal, las generaciones que están surgiendo, y cómo la estructura general del pensamiento ha ido cambiando. Por consiguiente, hay técnicas y estrategias que son más resistentes para una generación que para otra. Por ejemplo, escuchaba a la doctora hablando sobre sexología, muy buena disertación, por cierto. Entonces, ella hablaba en algún momento y decía que uno de los factores que puede intervenir o afectar las etapas del placer es, por ejemplo, mi percepción o mi concepción sobre el sexo. Por ejemplo, hay una mujer que diga, yo no puedo tener relaciones sexuales con las luces encendidas, porque ese pensamiento puritano, por llamarlo de alguna manera, fue heredado por sus padres, quizás, o fue aprendido por su generación. Entonces, cambiar ese pensamiento o introducir una estrategia terapéutica para mejorar la relación íntima entre la pareja, esta persona pues va a tener una resistencia. Yo recuerdo el caso de una pareja que atendí, y aunque no es mi especialidad, la parte de la sexualidad y el sexo, recuerdo que la principal queja del esposo era y decía, bueno, yo tengo 20 y pico de años de estar casado con mi esposa, que la tenía la par en la sesión, y me dijo, y yo no he podido verla desnuda completamente. Entonces, lógicamente, yo le pregunté, ¿y cómo hacen para tener sus relaciones íntimas? Entonces, me dice él, entre molesto y decepcionado, bueno, ella siempre accede mientras esté la luz apagada. Entonces, ¿por qué traigo esto a colación? Porque las estrategias que brinda, por ejemplo, la terapia cognitiva conductual para estos casos, va a presentar una resistencia pasiva y activa de parte de este paciente. Pero si tocara el mismo caso con una paciente de 20 años, 21 años, nos vamos a dar cuenta que por ser una generación más reciente, su pensamiento o su estructura o su percepción sobre la sexualidad es completamente diferente, más abierta, más holística. Entonces yo traigo esto a mesa para dar un ejemplo de cómo las terapias de tercera generación también son emergentes, porque reconoce que las nuevas generaciones, los nuevos pensamientos sociales y culturales son más abiertos, son más relativos, son más pragmáticos, y por consiguiente las estrategias tradicionales, si les podemos llamar así, a las de la TCC, pues no están siendo tan efectivas. Avancemos a la siguiente lámina, por favor. Entonces aquí tengo unas ideas
importante sobre las terapias de tercera generación. Se basan en la relación paciente-terapeuta. Es decir, aquí las variables como la empatía, la aceptación incondicional, el rapport que el terapeuta puede ofrecer al paciente son sumamente importantes. Ya aquí la autoridad subjetiva del terapeuta hacia el paciente no es tan relevante o no lo es, sino es más importante la aceptación incondicional de parte del terapeuta hacia el paciente. Número 2, reformula la metacognición de la TCC de tipificar los trastornos y eliminar los síntomas. Esto es interesante porque fíjense que mientras los psicólogos y terapeutas que nos hemos entrenado y capacitado y hemos practicado la TCC, estamos acostumbrados ya casi de forma automática, porque es nuestra formación, de diagnosticar, de hacer un diagnóstico diferencial y de inventariar los síntomas y signos relacionados al trastorno. Y los que desarrollamos la práctica clínica sabemos que eso sí es, porque no podemos partir de nada más que si no es primero un diagnóstico. Y por consiguiente, cuando elaboramos un plan terapéutico, los síntomas y los signos se vuelven una meta para nosotros, eliminarlos. Incluso cuando se hace la remisión, se hace en base a la permanencia o no de algunos síntomas identificados en la evaluación inicial. A menor síntomas presentes, más probabilidades de dar remisión y dar de alta al paciente tras aplicar un proceso terapéutico. Pero interesante que en la TCC no le interesa, en las terapias de tercera generación no hay un interés de clasificar los trastornos. Es decir, las personas que asisten de los terapeutas de la terapia de tercera generación probablemente nunca lleguen a escuchar o no escuchen un diagnóstico diferencial. No les tipifiquen el trastorno como tal, mucho menos la sintomatología. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, porque la metacognición de la terapia de tercera generación, más que hacer un diagnóstico e inventariar los síntomas, lo que está buscando es una adaptación del paciente a la sintomatología, a la aceptación y adaptación de los síntomas por parte del paciente. Mientras los terapeutas de la TCC se enfocan en eliminar la sintomatología, los terapeutas de la tercera generación lo que buscan es que el paciente reconozca, identifique, acepte la sintomatología, aprenda a vivir con la sintomatología y si ha de producirse cambios, sea en aquellos síntomas que el paciente desea cambiar. ¿Ok? Entonces es un replanteamiento bastante interesante que he visto desde varias perspectivas. Pues al final voy a estar compartiendo pues las ventajas y las desventajas que podemos encontrar en este nuevo enfoque. Número 3, evitan la psiquiatrización y medicación de las categorías tradicionales. Jacobson y Gorder en el 2000 lo dijeron eso. Es más o menos lo que estaba mencionando antes. La despsiquiatrización es quitar de la cabeza de los pacientes que están enfermos, que tienen patologías psiquiátricas o patologías psicológicas. Porque en sí para ellos esto produce otro daño, otro malestar. El decirle usted sufre de un trastorno distímico o usted sufre de un trastorno obsesivo compulsivo, o usted sufre de un trastorno neurótico, entre otros. Y apuntan a la desmedicalización, es decir, en desmedicar
a los pacientes. Entonces, los terapeutas de la tercera generación, principalmente Jacobson y Gorder, leyendo sus escritos, ellos apuntan a que la medicación hoy en día y reforzado por la TCC, según ellos, más que buscar un bienestar del paciente es un negocio redondo. Y eso pues estaría sujeto a discusión y no lo pienso hacer en esta ponencia. Pero su objetivo es desmedicar, es decir, los pacientes depresivos, como por ejemplo, pues puedan superar sus estados depresivos o adaptarse a esos estados depresivos sin la ayuda de ningún tipo de medicación. Número 4, la terapia de tercera generación reduce el tiempo de espera del paciente para ver mejorías. Por consiguiente, los tratamientos son más cortos y ponía como ejemplo la terapia PIU, que es la terapia intensiva breve y de urgencia. Y eso que está dentro de las terapias de mediano plazo. Por ejemplo, si hablamos de terapias a largo plazo como el psicoanálisis, terapias que pueden dilatar hasta un par de años con sesiones semanales. Entonces, aquí la terapia de tercera generación ofrece una mejoría significativa a menos tiempo, a corto plazo. Entonces, por consiguiente, esto se vuelve todo un desafío porque mientras los terapeutas que siguen o seguirán casados con la TCC esperan ver mejorías en sus pacientes después de 6, 7, 8, 12, 14 sesiones, se espera que a través de la terapia de tercera generación, el paciente mismo pueda identificar y valorar la mejoría en las primeras sesiones de la intervención terapéutica. Número 5, busca la aceptación de la sintomatología. Ya lo mencionaba anteriormente. Mientras la TCC hace un inventario de los síntomas de mayor a menor gravedad que afectan la calidad de vida del paciente, la terapia de tercera generación lo que busca es que el paciente aprenda a aceptar la sintomatología. Por ejemplo, si en la TCC la tristeza es como o está inventariada como un síntoma del trastorno, en la terapia de tercera generación se le dice al paciente que la tristeza en sí no es mala. No hay que eliminarla porque es parte de los procesos o los estados anímicos que el ser humano tiene que vivir y experimentar y aprender a vivir con él. Entonces aquí este replanteamiento crea un nuevo modelo en el sentido de que ya no vamos a atacar la sintomatología, ya no vamos a eliminar la sintomatología, ya las técnicas y estrategias ya no van dirigidas a eliminar esta sintomatología, sino que ahora es llevar al paciente a que acepte la sintomatología, se adapte a la sintomatología y aprenda a lidiar con esta sintomatología. Y si hay que cambiar o modificar o eliminar alguna sintomatología, es la que el paciente desee hacerlo. Y lógicamente, pues que yo en lo particular pues veo algunos bemoles en esta situación, pero lo que quiero comentar más al final en la parte conclusiva de mi exposición. Y número 6, busca la adaptación de la conducta al contexto. Entonces aquí entramos en un tipo de relatividad. Cuando hablamos de relatividad no estamos hablando de que X conducta en un contexto puede ser una conducta adaptada y en otro contexto puede ser una conducta desadaptada. Por consiguiente, ya el concepto de conducta adaptada y desadaptada se vuelve cada vez menos definitoria. Entonces, el terapeuta junto al paciente tendrá que definir, identificar y analizar si X conducta que el paciente está presentando debe o no debe ser adaptada al contexto. Y si lo es,
y puede ser adaptada, entonces se espera que esto ya no provoque un malestar clínico en el paciente. Ok, podemos avanzar en la siguiente lámina, por favor. Y número 7, en esta parte de la base teórica y funcional, replantea el marco general de la psicología clínica. Eso es lo que les mencionaba a los que somos psicólogos clínicos. Entonces ya aquí hay 3 aspectos que, que hace una modificación bastante significativa. Primero, la parte psicopatológica, la evaluación y el tratamiento como tal. Entonces es todo una reingeniería, un replanteamiento de los modelos utilizados hasta el momento. Y aunque no pretende eliminar ni desacreditar a las terapias de la TCC, sí apunta a una mayor efectividad y eficacia en el tratamiento de los pacientes. Ok, veamos la siguiente lámina para que veamos los tipos de terapias de tercera generación. Ahí tenemos los autores, por ejemplo, Hay, McCurry, Afari y Wilson. Hablan de un grupo de terapias. Se llaman las terapias de aceptación y compromiso. Estas son agrupadas porque son las que más se utilizan en su enfoque contextual, la aceptación de lo que no se puede cambiar y compromiso de lo que se puede cambiar. Aquí les agrupé las terapias de tercera generación entre bloques, ¿verdad? De ellas se desprenden otras más que según su uso pueden ser catalogadas como terapias o pueden ser catalogadas como técnicas. Y eso lo vamos a ver más adelante. El segundo grupo se llaman las terapias dialécticas funcional, Linehan, 1993. El paciente aprende a regular la emoción externa, reducir la conducta de desadaptativos, dependiente al estado de ánimo, aprende a confiar y a validar sus propias experiencias, emociones, pensamientos y comportamientos. Esa es la parte teórica o funcional de este grupo de terapias. Y tenemos la terapia psicoanalítica funcional, Clover y Say, 1991. Estas son contextual y se basan en el análisis conductual de la relación terapéutica. Para los apologetas de las terapias de tercera generación, de estos 3 grupos, las terapias más efectivas y poderosas, el término que ellos usan, son las terapias de aceptación y compromiso. Porque en la literatura de estos autores se establece de que el problema de los trastornos y el malestar clínico en los pacientes radica no exactamente en el trastorno, sino que en la posición, por decirlo así. Ellos le llamaron el trastorno de evitación experimental, es decir, X trastorno. Vamos a suponer que parte de una distorsión cognitiva, por ejemplo, la sobregeneralización. Entonces, esta distorsión cognitiva, la sobregeneralización, le dispara pensamientos recurrentes con respecto a lo que ocurre en su entorno. Entonces, la actitud o la manera en que el paciente gestiona esos pensamientos es lo que realmente hay que atacar, hay que tratar. Entonces a eso ellos le llamaron trastorno de evitación existencial. Entonces ellos plantearon de que atacar la distorsión cognitiva no es la solución, sino es la manera en que él enfrenta y se adapta o se desadapta a esos pensamientos. Principalmente si ese pensamiento choca contra su sistema de valores o creencias culturales al que pertenece el paciente. Estos 3 grupos de terapias aglutinan otras terapias que vamos a ver en la siguiente lámina y que voy a explicar brevemente para que tengan una idea de cómo funcionan. Veamos la siguiente lámina, por favor.
Siguiente lámina. Ok. No, se adelantó. Regrese uno más, por favor. Exactamente. Entonces ahí enumero las más conocidas, las más usadas. Y vamos a hablar brevemente de cada una de ellas. Tenemos las terapias basadas en el mindfulness. Les decía que la terapia de mindfulness, dependiendo a cómo se utilice, puede ser una técnica o una terapia. Esta se utiliza principalmente en el programa de reducción de estrés y programa de conciencia plena de Siegel. Entonces vamos a hablar de la diferencia de como técnica y como terapia. Entonces, como técnica, el mindfulness es llevar al paciente a un estado de conciencia plena. La conciencia plena es que el paciente debe de afrontar el aquí y el ahora. Es decir, el pasado y el presente genera estrés, que genera malestar al paciente, principalmente por la vida agitada que tenemos hoy en día. Entonces, esta técnica está asociada a la meditación, a la relajación, por ejemplo, la técnica de Jacobson de relajación, de respiración. Pero si es abordada como terapia, entonces incluye la meditación como un conjunto de estrategias dentro de la terapia del mindfulness. Esta palabra pues es un poco difícil de traducir al castellano, pero si tuviéramos que traducirla, mindfulness se puede traducir como mente activa o mente focalizada en algo en particular. En este caso sería el presente. Muchos de nosotros, por ejemplo, solo para poner un ejemplo, estamos aquí en este simposio, están escuchando mi conferencia, pero quizás ya estamos pensando en que más tarde o mañana o pasado mañana hay tantas cosas que hacer y el no estar presente el aquí y a la hora, bueno, primero genera un malestar psicofisiológico, genera estrés y no nos permite vivir y disfrutar la belleza de la vida y sus bondades. Entonces, por eso este programa se utiliza principalmente para la reducción de estrés y conocido también como el programa de conciencia plena. Ampliamente difundida y utilizada en Estados Unidos y Europa. Es más, existen cursos de autoaplicación de mindfulness. Los especialistas creen que no es muy recomendable esta autoaplicación, pero bueno, existe esa apertura y cada día más pues hay una apertura de los terapeutas y en el área médica psiquiátrica de la utilización del mindfulness. Estaba leyendo un artículo de un importante psiquiatra y él explicaba las aportaciones médicas que dan en la aplicación del mindfulness en los pacientes oncológicos, en los pacientes postoperatorios y en los pacientes psiquiátricos. Han hecho experimentos que todavía no han sido validados científicamente, pero que están en ese proceso y cómo el mindfulness está siendo cada vez más útil y más eficaz en los tratamientos, no solamente psicológicos, sino físicos. Tenemos la terapia de activación conductual. Esta es usada principalmente en las depresiones exógenas. ¿A qué nos referimos con depresiones exógenas? Aquellas depresiones cuyo origen se debe a los factores ambientales, no meramente a factores fisiológicos, sino ambientales. Pueden ser factores laborales, factores familiares, estrés crónico, burnout y cualquier tipo de depresión cuyo causa principal se debe a factores ambientales. Tenemos la terapia de psicología positiva. Esta terapia de psicología positiva, estaba escuchando al expositor que estuvo en el simposio también hace poco. Ahí me disculpan, yo soy muy malo recordar los nombres,
pero sí recuerdo muy bien sus exposiciones. Y él compartía, creo que fue ayer por la tarde, él compartía no una fórmula, sino una perspectiva de ser feliz, ¿no? Y entonces él hablaba de que utilizar las fortalezas de las emociones placenteras de la vida ayuda a tener un estado de bienestar y de felicidad. Y también lo mirábamos en el video de la psiquiatra Rojas, que estaba hoy al mediodía, que pasaron acá en el receso. Tenemos la terapia EDMR, especialista para el tratamiento del trauma. Aquí en esta terapia quisiera hacer una pausa para mencionar varias cosas muy importantes. Primero, la terapia de EMDR es una terapia que fue desarrollada por la médica Shafiro, en la década de los 80, principalmente en el año 89. Y esto lo desarrolló por medio de un descubrimiento a través de la observación. Ella descubrió que se producía un movimiento ocular cuando las personas emulaban o recordaban eventos traumáticos o dolorosos. Tras esa observación, ella empezó a realizar estudios más formales que en su momento fueron validados, y se descubrió que la relación que existe entre el hipocampo, que es donde se almacenan los recuerdos, y principalmente los recuerdos traumáticos y dolorosos, y las amígdalas, y su relación con los movimientos oculares, los hemisferios y su funcionamiento. Y entonces se desarrolló todo un sistema terapéutico que heredó este nombre, el movimiento de los ojos. Es decir, si tendremos que traducir estas siglas al español, básicamente es una reprogramación y de sensibilización del trauma a través de los movimientos oculares que el terapeuta va dirigiendo. Los movimientos oculares solo es parte de la técnica, porque hay otras estrategias que se utilizan durante la sesión. Y el avance de esta técnica, de esta terapia, ha sido tanto que la Organización Mundial de la Salud en el año 2003 la recomienda como la terapia por excelencia para el tratamiento de traumas, y es ampliamente difundida hoy en día para el uso. Aquí en nuestro país tenemos ya un grupo de psicólogos, la mayoría de ellas son parte de Andexi, que han sido capacitados por MDR México, y están buscando la certificación para poder después reproducir esta información o esta capacitación a los demás psicólogos en Nicaragua. Me imagino que también otros psicólogos en Centroamérica han sido capacitados. Yo no he sido capacitado, pues no tengo mucho criterio para hablar sobre esta terapia, pero sí he leído un poco en el sentido de la base científica y la relación que tiene estas técnicas con la superación del trauma, y es muy interesante y, a mi parecer, pues muy útil. Y tenemos la número 5, que es la terapia focalizada en las emociones. La idea es identificar los marcadores que indican el malestar emocional, y es principalmente utilizada en el trauma y en la terapia de pareja. Estos marcadores, pues lógicamente, una vez identificados, se aprenden a gestionar. El paciente aprende a gestionarlo y así poder sentir una mejoría significativa. Bien, ya para ir buscando cómo aterrizar la avioneta, vamos a ver la última lámina, que son las conclusiones. Y aquí espero pues poder expresar o transmitir las ideas que tuve o que tengo sobre esta terapia. Primero, que podemos esperar con buenas expectativas los aportes que estas terapias harán a la psicología una vez sean validadas científicamente. ¿Sí? Con esto lo que quiero decir es de que, aunque son ampliamente utilizadas, se han popularizado, aún tenemos que tener un poquito de paciencia
para ver los verdaderos alcances que estas terapias van a tener una vez tengamos en mano la evidencia científica, porque la única evidencia que existe hasta ahora es meramente empírica. Los comentarios y las experiencias de los terapeutas de tercera generación que ellos observan y registran ver en sus pacientes, pero pruebas experimentales y experimentos clínicos pues todavía no tenemos esa prueba. Entonces vamos a esperar para ver qué aportaciones da la psicología. Dos, este enfoque se acerca mucho a la línea entre lo científico y lo empírico. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, de que por un lado en la TCC tenemos bastante base científica, tenemos metodología y tenemos protocolo. Entonces es un conjunto de terapias 100% objetivas. Por otro lado tenemos las terapias de tercera generación, no hay base científica, no hay protocolos, no hay metodología. Y nos vamos con la experiencia particular del paciente y los resultados obtenidos y registrados por el terapeuta. Y que esto pues se vuelve una disyuntiva entre lo científico y lo empírico, pero sabemos, y todos sabemos, de que antes de ser científico siempre tiene que pasar por lo empírico. Entonces, está en ese proceso de gestación de empírico y en su momento pues esperamos que llegue a científico, pero mientras esté así entonces estamos entre esa línea entre lo científico y lo empírico con respecto a estas terapias. También mencioné que estamos entre lo objetivo, ahí me disculpan, puse y es lo objetivo y lo subjetivo. Entonces, ¿a qué me refiero con lo objetivo y lo subjetivo? A el enfoque existencial, pragmático y relativista de estas terapias. Por ejemplo, mientras en la TCC se hace un inventario de los síntomas y se describe la conducta desadaptada, considerando o no el contexto, en la terapia de tercera generación no se enfocan en los síntomas y si se analizan los síntomas, tiene que, ¿cómo explicar? Tiene que ser interpretada, esa es la palabra correcta, tiene que ser interpretada desde la realidad, desde la subjetividad del paciente. Por lo tanto, equiconducta que en la TCC es clasificada, tipificada como desadaptada, en la terapia de tercera generación no puede ser desadaptada. Por consiguiente, esa conducta desadaptada o esa sintomatología se vuelve subjetiva porque parte de la experiencia existencial, pragmática y relativista del paciente. Quizá aquí estamos ya ante conceptos filosóficos que tendríamos que reconsiderar. Y pues yo pensando un poco más allá en esto, pues sé que en algunos casos, en algunos conceptos no vamos a tener problemas, pero en otros sí vamos a tener problemas. Por ejemplo, ¿va? Solo para el caso de la pedofilia. Si en la TCC lo tenemos diagnosticado o clasificado como un trastorno, ¿verdad? Que atenta no solo contra las leyes de los países en donde esté legislado eso, pero si en la TCC dice que es una conducta, una atracción o una sintomatología desadaptada socialmente, entonces el sujeto se siente mal. Le puede generar malestar clínico porque él ante la sociedad, ante las leyes es un desadaptado, perdón. Pero cuando digo que es subjetivo es porque si el enfoque que se hace de la TTG, que es la terapia de tercera generación, esa conducta se analiza desde el contexto, entonces podríamos estar en el peligro de que, bueno, quizás no es malo.
relativamente podrá ser malo en unas culturas, en otros países, pero en tu contexto, en tu realidad no lo puede ser. Bueno, no sé si estoy explicando bien la idea, pero como esto es tan amplio, pues no sería posible diluirlo aquí en este espacio, pero veo ciertos peligros en ese sentido. ¿Verdad? Y también mencionó ahí que es por su énfasis contextual y existencial. Y número 3, las terapias de tercera generación o contextual ha venido desplazando el uso de las terapias tradicionales, principalmente porque los terapeutas y pacientes que la utilizan afirman obtener mejores y más rápidos resultados. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, que en el mundo de rapidez e impaciencia que vivimos, pues todo aquello que se haga sea más rápido y más efectivo, lógicamente va a tener mayor aceptación. Y las terapias de tercera generación apuntan a ser más rápidas y más efectivas. Y pues yo puedo observar un cierto grado de peligrosidad, de oportunidades, pero también de peligrosidad. Oportunidades, porque si como seres humanos que atendemos pacientes, esperamos que se dé una mejoría por el ver el sufrimiento, el dolor humano, pues a ver a qué precio, si esa rapidez tendrá sus consecuencias a corto, a mediano o a largo plazo. Doctor, dispone de 2 minutos y luego vamos a 5 minutos de preguntas y respuestas. Excelente. Entonces quiero terminar estos 2 minutos con la siguiente idea. Leí, les repito, yo soy muy malo recordar nombres, pero sí leí que alguien escribió, si alguien lo recuerda y recuerda el nombre, lo puede escribir en el chat para comentarlo, que escribió que la prueba del grado de desadaptabilidad que tenemos los seres humanos hoy en día es que luchamos y buscamos la adaptabilidad de este mundo tomando en cuenta lo desadaptado que está. Es decir, alguien que diga, estoy tan adaptado a este mundo, decía este autor, sin duda alguna es prueba del grado de desadaptación que está por el mundo en que hoy en día vivimos. Y yo quería cerrar con esta frase porque creo que más que adaptarnos a este mundo, lo que tenemos que hacer es hacer de él un mundo mejor. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Esperamos y los asistentes hayan absorbido lo mejor de lo que son las terapias de tercera generación presentadas por el doctor Dervin Guevara. Por aquí tengo un par de preguntas. Diga. Dice, ¿las terapias de tercera generación son el resultado de la era de la información? Las terapias de tercera generación son el resultado de la era de la información ya actual. No, más bien diría que las terapias de tercera generación son el resultado del descontento de terapeutas y pacientes de los resultados de las terapias de segunda generación, de la TCC. Dicho de otra manera, estas terapias son emergentes porque hay un cierto grado de descontento por la aplicación y los resultados de las terapias de segunda generación, es decir, de la TCC. Excelente, doctor. Un saludo para la doctora Sofía Guaraguara, quien es desde Suiza, va a estar con nosotros después, posteriormente, a las siguientes 2 preguntas que evacuemos con el doctor Dervin Guevara. Dice la siguiente pregunta, ¿las terapias de tercera generación se comparan o son similares a la psicoterapia breve o intensiva? No. De Leopold Belak. No, Belak lo que planteó fue un programa
un programa de psicoterapia breve intensiva de urgencia por otros autores conocidos y adaptados como primeros auxilios psicológicos, cuya base teórica, sin duda alguna, es la terapia cognitiva conductual. Simplemente es una adaptación para casos y situaciones en particulares donde lo que se busca llenar son 3 objetivos en la PIU o la breve. Primero, estabilizar al paciente. Segundo, reducir la mortalidad. Y tercero, derivar al paciente. Entonces no existe relación con las terapias de tercera generación. Excelente, doctor. Muy bien, gracias. Dice, la terapia existencial podría ser la base de las terapias de tercera generación. Cuando hablamos de terapia existencial, estamos hablando de un pensamiento o de un enfoque cuyos centros parte del ser humano como